Iglesia, bienvenidos, Dios les bendiga. Vamos a invitarlos a que celebren junto con nosotros este tiempo en el Señor, en donde quiera que se encuentren, en sus hogares, donde quiera que estén. Los invitamos a que celebren junto con nosotros este tiempo de alabanza y adoración. Dios les bendiga.
Así es, el Señor es poderoso, su presencia nos acompaña en donde quiera que andamos. Y por eso Él es digno de alabar y de proclamar su nombre. Así es que acompáñame con este canto que sigue y cantémosle fuerte al Señor. Con gozo a cantar, alabar y proclamar. Mi cabeza levantó, roca fuerte es el Señor. Salvación cantamos hoy, no podrán callarnos, cantaremos fiel. Es tu amor y grandes son tus favores, oh Señor. Nuestra ofrenda es la alabanza a ti. Hoy venimos a adorar, nos rendimos ante ti. Tu amor nos liberó, tuyo somos, tú eres Dios. Salvación cantamos hoy, no podrán callarnos, cantaremos fiel. Es tu amor y grandes son tus favores, oh Señor. Nuestra ofrenda es la alabanza a ti. Hoy nuestra alma y corazón te entregamos, oh Señor. Nuestra ofrenda es la alabanza a ti. Hoy venimos a adorar, nos rendimos ante ti. Tu amor nos liberó, tuyo somos, tú eres Dios. Tuyo somos, tú eres Dios. Tuyo somos, tú eres Dios. Fiel es tu amor y grandes son tus favores, oh Señor. Nuestra ofrenda es la alabanza a ti. Hoy nuestra alma y corazón te entregamos, oh Señor. Nuestra ofrenda es la alabanza a ti. Entregamos nuestra alabanza, Señor, una ofrenda agradable. Tómala, Muy buenos días, hermanos. Una vez más estamos en el Día del Señor y vamos a seguir estudiando la palabra de Dios, porque en ella nosotros encontramos la vida eterna y sobre todo encontramos la dirección para que nosotros podamos vivir una vida que sirva para la honra y la gloria de Dios. Ya hemos alabado al Señor con los cánticos y ahora vamos a estudiar su palabra, pero antes de eso quisiera pedirles a cada uno de ustedes que inclinemos nuestros rostros y vamos a dirigirnos al Señor en oración. Oremos. Padre Santo, una vez más estamos delante de tu presencia. En primer lugar, Señor, para agradecerte por todo lo bueno que tú has sido durante esta semana y sobre todo también, Señor, para pedirte con todo nuestro corazón que abras nuestro entendimiento para que podamos entender tu palabra y Espíritu Santo,
para que tú, Señor, puedas poner en nuestro corazón, en nuestra mente tu palabra. Y así podamos, Señor, vivirla y servir como siervos útiles para la honra y la gloria de tu nombre. Señor, te alabamos, te adoramos con todo nuestro corazón. Tú eres el único digno de toda honra y toda gloria y toda alabanza. Te suplicamos todo esto en el santo y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a seguir estudiando la palabra de Dios y como saben, estamos estudiando en el libro de Lucas en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, y voy a estar utilizando la Nueva Traducción Viviente. Y nosotros en el Lucas capítulo 19 vemos y seguimos viendo que Jesús va en camino a Jerusalén. Y mientras iba a Jerusalén, Jesús les dijo a sus discípulos lo que iba a suceder allí. Pero ellos no pudieron captar lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo, conforme lo leemos en Lucas capítulo 18, versos 31 hasta el 34. Algunos de la multitud pensaron que Jesús iba a Jerusalén para librar a Israel del yugo romano y dar paso al reino de Dios. Otros le seguían simplemente para ver el próximo milagro que haría. En este capítulo, el doctor Lucas, escritor del Evangelio de Lucas, enfoca en quién es Jesús realmente al presentarle un ministerio triple. Y vamos a ver en el capítulo 19, primero, un ministerio de Salvador que busca a los perdidos. Segundo, el rey que recompensa a sus siervos fieles, y el rey que ofrece paz. Así que en esta mañana vamos a estudiar Lucas 19, versos 1 al 10, en donde nosotros encontramos, y le he puesto un pequeño título quizás para poder recordar lo que vamos a estudiar, es el Salvador que busca a los perdidos. El Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que busca a los perdidos. Lucas 19, 1 al 10. Aquí nosotros encontramos una historia muy bonita. El nombre que nosotros encontramos en estos versículos, Zaqueo. ¿Okay? Ya muchos de ustedes quizás están pensando y recordando quién era Zaqueo. El nombre Zaqueo quiere decir justo. Pero este supervisor de los cobradores de impuestos vivía de manera que no hacía honor a su nombre. Por cierto, que la comunidad religiosa judía de Jericó no le había considerado justo, por supuesto, porque no solo cobraba impuestos a su propia gente, sino que también trabajaba para, como ellos le llamaban, inmundos gentiles, ¿no? Inmundos gentiles. Los publicanos realmente, y Zaqueo era uno de los publicanos, eran conocidos por cobrar más impuestos de los requeridos. Mientras más dinero cobraran, más les quedaba a ellos y así se hacían ricos, según nosotros podemos ver en Lucas capítulo 3, versos 12 al 13. Aun cuando Zaqueo era un renegado a juicio de los judíos, alguien que no le caía bien a nadie, a ninguna parte de la comunidad judía, pero para Jesús, para nuestro Señor Jesucristo, Zaqueo era un pecador precioso. Es interesante ver los cambios que Zaqueo experimentó ese día, y todo porque Jesús visitó a Jericó. Leamos entonces la palabra de Dios en Lucas capítulo 19, versos 1 al 4, en donde nosotros vamos a ver algo muy importante. Dice el versículo 1, Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Ahora, en estos versículos nosotros vemos algo muy importante y tenemos que ver de acuerdo al contexto de cómo era en ese tiempo la sociedad. En el Oriente, aún hoy en día, es muy raro ver a un hombre correr, especialmente si se trata de un funcionario del gobierno. Es muy raro verlos a ellos correr. Sin embargo, Zaqueo corrió por la calle como si fuera un niño siguiendo un desfile y hasta se subió a un árbol.
Imagínese un hombre de 40 y tantos años subido a un árbol completamente arriba simplemente porque quería ver a Jesús. Entonces, podemos decir nosotros que en capítulo 19, versos 1 al 4, vemos a un hombre que se porta como un niño, ¿no? Que se porta como un niño. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad, hermanos, la curiosidad es la característica de la mayoría de los niños. Y Zaqueo fue motivado por la curiosidad de ese día. Juan Calvino escribió: la curiosidad y la sencillez son una especie de preparación para la fe. Son las dos cosas que nosotros encontramos en un niño. La curiosidad y la sencillez y humildad son una especie de preparación para que nosotros podamos creer realmente en lo que el Señor Jesucristo iba a hacer en la vida de Zaqueo. Este es a menudo el caso, y por cierto, que lo fue en cuanto a Zaqueo. A lo mejor pensaba: ¿por qué la muchedumbre? ¿Quién es este Jesús de Nazaret a quien están siguiendo? ¿Qué me estoy perdiendo? En Lucas capítulo 18, 17, Jesús dijo: les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Nunca entrará en él. Tal vez, más que cualquier otra cosa, yo pienso, si no somos como niños con la sencillez, la humildad y la curiosidad que debe haber en nuestros corazones sana para indagar acerca del reino de Dios. Muchas veces el orgullo que hay en nosotros. Y yo pienso que tal vez más que cualquier otra cosa, es el orgullo lo que impide que mucha gente próspera confíe en el Señor Jesucristo. Como estudiamos la semana pasada, donde nos impide que mucha gente próspera, o sea rica, confíe en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser sencillos, simples, humildes, buscar la curiosidad de buscar a Dios en la manera que Él quiere que nosotros le hallemos. Si nosotros seguimos estudiando, vamos a ver en Lucas 19:5, encontramos un versículo muy bonito. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida. Debo hospedarme hoy en tu casa. Interesante, lo voy a leer una vez más porque me gusta este pasaje. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo pensó que estaba buscando a Jesús, como leemos en Lucas 19:3, pero Jesús lo estaba buscando a él, según nosotros vemos en Lucas capítulo 19, verso 10. Zaqueo no estaba buscando a Jesús, Jesús estaba buscando a Zaqueo. Mi Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, estaba buscando al pecador Zaqueo. Por eso, en esta parte quisiera que nosotros podamos ver, es un hombre buscador, es hallado. Un hombre que está indagando y buscando a Dios es hallado porque el Salvador vino a buscar a los pecadores. Por naturaleza, el pecador no busca al Salvador. Romanos 3:11 nos dice así: nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Nadie busca a Dios. Cuando pecaron nuestros primeros padres, se escondieron de Dios, pero Dios fue y los buscó. Génesis capítulo 3, versos 8 al 10 dice así: cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios nuestro caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Por el pecado que hay en nuestras vidas, nadie busca a Dios.
Cuando el Señor Jesucristo estaba ministrando en la tierra, buscó a los perdidos. Y hoy el Espíritu Santo, por medio de la iglesia, los está buscando a aquellas personas que están perdidas, que no tienen en sus vidas a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador personal. Ahora, en la palabra de Dios, en este pasaje que nosotros estamos leyendo, no sabemos cómo obró Dios en el corazón de Zaqueo para prepararlo para este encuentro con el Señor Jesucristo. Quizás era Leví, ¿recuerdan? En Lucas 5, 27, 39, Leví, el ex publicano, que el Señor Jesucristo le dijo, sígame. Quizás Leví, que era publicano también, igual que él, era uno de sus amigos. Quizás Leví le había hablado a Zaqueo acerca del Señor Jesucristo. O quizás Leví, el publicano creyente, ya estaba orando por Zaqueo. O quizás Zaqueo ya se había cansado de la riqueza y empezó a anhelar algo mejor. No lo sabemos. La palabra de Dios no nos dice. No podemos dar respuesta a estas preguntas. Pero sí podemos regocijarnos de que un Salvador, quien busca a los pecadores, siempre hallará a aquel que desea comenzar una nueva vida. Y esto, mi amigo, mi amiga, es algo muy importante. El Señor Jesucristo vino a buscar a los pecadores y Él siempre hallará a aquel que desea comenzar una nueva vida. Versos 7 y 8, nosotros vemos también dos versículos muy importantes. Dice así: pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Voy a leer de nuevo estos versículos. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. No era culpa de Zaqueo que era pequeño de estatura y que no podía ver por encima del gentío. Hizo lo que pudo para superar su limitación, dejando a un lado su dignidad y subiéndose a un árbol. Simplemente en estos versículos yo lo veo con todo mi corazón. Un hombre pequeño de estatura. Pero con esta afirmación: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Con esta información, un hombre pequeño se hace grande. Se hace grande. En un sentido espiritual, mis hermanos, mis hermanas, todos somos pequeños de estatura. ¿Por qué? La palabra de Dios en Romanos 3:23 me dice: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Reina Valera del 60 dice: pues todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. No podemos alcanzar la meta gloriosa establecida de Dios porque somos pecadores. En un sentido somos pequeños espiritualmente, cortos para alcanzar esa salvación que solamente el Señor Jesucristo puede dar a cada uno de nosotros. Nadie llega a las altas normas de Dios, nadie. Todos somos demasiado chicos para entrar al cielo. Lo más triste es que muchos pecadores piensan que son grandes. Se miden por las normas humanas. Y si nosotros vemos en la sociedad, se mide por dinero, por cargas, por autoridad, cargos, autoridad, popularidad. Pero el Señor Jesús nos dice en Lucas 16:15, lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Piensan que lo tienen todo cuando en realidad no tienen nada.
¿Y por qué digo esto? Apocalipsis 3:17 dice, tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Pero Dios nos dice, el Señor Jesucristo nos dice, y no te das cuenta que eres un infeliz y un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Zaqueo confió en Jesucristo y se convirtió en un verdadero hijo de Abraham. Lo que quiere decir, por supuesto, un hijo de fe, un creyente en Cristo Jesús. Gálatas 3:7 nos dice, así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Más grande que eso no puedes llegar a ser un hijo de Dios. Versos 9 y 10 nos dice así, Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar los que están perdidos. La gente pensaba que Zaqueo era rico. Pero como hemos leído los versículos anteriores, en realidad no era sino un pecador en bancarrota que necesitaba recibir el don de Dios de la vida eterna, el obsequio más costoso del mundo. Esta es la única ocasión en los 4 evangelios de la palabra de Dios en que el Señor Jesucristo se invitó a sí mismo a la casa de alguien. Zaqueo no se salvó porque prometió hacer buenas obras, sino porque respondió por fe a la palabra de la gracia de nuestro Señor Jesucristo para él. Habiendo confiado en el Salvador, luego dio evidencia de su fe al prometer hacer restitución a los que había hecho daño. La fe que salva es más que palabras piadosas y sentimientos de devoción. Crea una unión de su fe, crea una unión viva con Cristo que resulta en una vida cambiada. Santiago 2:14 al 26 pueden leer en sus casas. ¿Qué es lo que quiero decir entonces aquí? Simplemente en estos versículos puedo ver un hombre pobre se hace rico. Un hombre pobre, Zaqueo, pobre, un pobre pecador en bancarrota espiritual se hace rico. ¿Y por qué digo esto? Si nosotros estudiamos la ley mosaica, bajo la ley mosaica, si un ladrón confesaba voluntariamente su crimen, tenía que devolver lo robado, añadir una quinta parte y llevar una ofrenda de expiación al Señor, según Levítico 6, versos 1 hasta el 7. Si robaba algo que no podía devolver, tenía que pagarlo cuadruplicado. Éxodo 22:1. Zaqueo no buscó evasivas a las consecuencias de su pecado. Zaqueo no buscó evasivas a los términos de la ley. Él ofreció pagar el precio más alto porque su corazón realmente había sido cambiado. Y eso es lo que nos enseña Santiago 2:14 al 26. Si tenemos a Cristo, si tenemos fe, Cristo Jesús es nuestro Salvador, nuestras obras darán testimonio de que somos verdaderos hijos de Dios. Zaqueo no buscó evadir su responsabilidad, sino fue de frente, fue a cosechar las consecuencias de su pecado y al mismo tiempo ofreció voluntariamente ir y pagar casi el máximo de lo que la ley mosaica le exigía. ¿Y por qué digo que este pobre hombre se hizo rico? Este hombre pobre se hizo rico. ¿Sabe por qué? Si tú tienes a Cristo Jesús en tu corazón, si tú eres un hijo de Dios, cuando naces a la familia de Dios, el momento que reconoces a Cristo Jesús como el único y suficiente Salvador, reconoces que Jesús es Dios y que Jesús te ama bastante que vino y murió en la cruz y derramó su sangre
para que tú puedas ser salvo y tus pecados puedan ser perdonados. Si tú crees eso firmemente en tu corazón, puedes sentir pena, dolor en tu corazón. Y tienes que decirle, perdóname, Señor. Perdóname porque por mis pecados, tú moriste en la cruz. Gracias, Señor. Te invito que de ahora en adelante tú dirijas mi vida, que tú seas el Salvador de mi vida. Y no solamente eso, sino también que de aquí en adelante vivas creyendo que nuestro Señor Jesucristo vive, porque Él resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de sus hijos, por cada uno de los creyentes, y que un día vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. También les dije que el Hijo de Dios nace rico. ¿Y sabe por qué le digo que nace rico? Porque tiene toda bendición espiritual en el Señor Jesucristo, según Efesios 1:3. Tenemos las riquezas de la misericordia y gracia de Dios, según Efesios 1:7 y también capítulo 2, verso 4. El Hijo de Dios, el creyente, tiene también las riquezas de su gloria, conforme nos enseña Filipenses 4:19. Y también tenemos las riquezas de la sabiduría, de la verdadera sabiduría que viene de los cielos. Romanos 11:33 nos dice bien claramente lo que nosotros puede leerlo allí. Pero quiero leer un versículo nada más, un versículo en Efesios capítulo 3, verso 8, que dice así. El apóstol Pablo está hablando aquí y dice el apóstol Pablo, aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Efesios 3:8. Un hombre pobre se hace rico en la gracia, el amor y la misericordia de Dios y en las tesoros inagotables que tenemos a disposición por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y quizás ustedes, si han estado leyendo en sus Biblias, van a pensar, el pastor se salteó el versículo 6. No me salteé el versículo 6, porque el versículo 6 quisiera que terminemos con esto. En donde podemos ver bien claramente, Zaqueo, el anfitrión, se vuelve un convidado. O sea, el que invita a la fiesta se convierte en un invitado. Dice el versículo 6 así. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa. Zaqueo, cuando el Señor Jesucristo le dijo, Zaqueo, baja, porque voy a ir a tu casa, él inmediatamente bajó y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa. Lleno de entusiasmo y alegría. Jesús se invitó a sí mismo a la casa de Zaqueo. Y Zaqueo lo recibió gozoso. El gozo es uno de los temas clave del Evangelio de Lucas. ¿Por qué? Porque la palabra se halla más de 20 veces en una u otra forma. Pero les quiero decir algo muy importante. Cuando somos salvos, la experiencia de salvación ciertamente debe producir gozo, alegría en el corazón del creyente. Yo recuerdo claramente cuando entregué mi vida al Señor. Vino un gozo, una alegría, una paz, como si un peso se hubiese levantado de mi vida. Podía levantar mis ojos y con gozo decir, gracias Señor, gracias por esta salvación tan grande que has dado a mi vida. Y hay un gozo, una alegría en el corazón que no se puede describir. Zaqueo se convirtió en convidado en su propia casa, porque Jesús era ahora su maestro. Qué lindo. Estaba listo para obedecer al Señor y hacer lo que fuera necesario para establecer un testimonio genuino ante la gente. Ahora, como era de esperarse, la gente criticó a Jesús por visitar la casa de un publicano. Lucas 5, 27 al 32, leemos esto también. Pero el Señor no prestó atención a sus palabras.
¿Sabe por qué? Porque los que criticaban también necesitaban ser salvados. Pero no hay evidencia de que hayan confiado en el Señor Jesucristo. Pero sí Zaqueo. Zaqueo se convirtió en un convidado, hizo al Señor Jesucristo su maestro y vino a ser un hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios. Ahora, todos nosotros quizás vamos a ir a dormir y el día de mañana nos vamos a levantar y podemos ver que cuando un día empieza, uno nunca sabe cómo terminará. Para Zaqueo, ese día terminó en gozosa comunión con el Hijo de Dios, porque ya era un hombre cambiado con una vida nueva. Y sabes, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, Jesús todavía está buscando a los perdidos y anhela salvarlos. Mi pregunta es, ¿ya te encontró Jesús? ¿Ya te encontró Jesús? ¿Tienes una comunión de alegría y gozo con el Señor Jesucristo? ¿Eres ya cambiado o cambiada con una vida nueva? La invitación está hecha. Versículo 5 dice, cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Ese es el mensaje que te da a ti hoy en día. Cualquiera sea tu nombre, el Señor te dice, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Es una invitación. Mi oración es que cada uno pueda aceptar la invitación de nuestro Señor Jesucristo. Que cada uno de ustedes pueda decir, el Señor Jesús es mi Salvador, ya me encontró y ahora soy un hijo de Dios para la honra y la gloria de Él. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Gracias, Señor Jesús, porque tú, Señor, nos has libertado, nos has salvado, Señor Jesús. Nos has perdonado y nos has libertado de todo temor, de toda angustia, Señor. Gracias, Padre, porque nosotros podemos correr a ti, Señor Jesús, cuando nuestra alma está angustiada, cuando el temor nos invade, Señor Jesús. Podemos decir, ya no, Señor Jesús, ya no queremos ser más esclavos del temor, sino que queremos correr a ti, Señor. Gracias, Padre. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor, de nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios.
soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Yo soy